DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual se esperaba que avance el tratamiento en comisión de algunos proyectos que venían con la sanción de la Cámara de Senadores. Hablamos de proyectos vinculados en el combate, en la lucha contra el acoso sexual, principalmente contra niños, niñas y adolescentes. Lo cierto es que la comisión no ha tenido el quórum correspondiente como para poder avanzar y dictaminar esos proyectos que parecían que hasta por lo menos la jornada de ayer iban a tener cierto consenso, acuerdo entre oficialismo y oposición para tener ya previstos esos temas para llevar al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Y por otro lado, estamos en una jornada en la cual se esperan ya para mañana lo que va a ser una larga jornada de discusiones sobre distintos temas en diferentes comisiones de la Cámara de Diputados, que va a tener una comisión como protagonista, que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que en un principio se va a reunir con la Comisión de Industria, que en otro momento se va a reunir sola como para ir avanzando, y con la Comisión de Legislación General también, con un plenario, para avanzar con otros proyectos, entre ellos la creación de un marco principalmente para la industria del calzado. Esto es el fomento a lo que tiene que ver con esta industria y la puesta en valor. Y por el otro lado también el puntapié inicial para un proyecto que ha enviado el ministro Sergio Massa a esta Cámara de Diputados respecto a la posibilidad de crear principalmente lo que tiene que ver y está relacionado con la creación de empleo en las pymes. Mientras estamos aguardando también el ingreso al Congreso, a la Cámara Baja, de un proyecto respecto al tema de impuesto a las ganancias. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Señora Daniela Mossetí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Está Muy como bien. movido todo, ¿no? Sí, Hoy todo. la verdad que si me decías que hoy no iba a haber quórum, la verdad un proyecto que viene con unanimidad del Senado. Sí. Está bien, comisiones que no maneja el oficialismo, pero era un tema de los que decíamos que era candidato a estar en una sesión, a tener un dictamen. Bueno, no ni siquiera se trató el tema, pero no hubo quórum. Hay temas con el presupuesto también, Sí, que claro. está dando vueltas, con la llegada del presupuesto el viernes. Milei pide que el presupuesto no se postergue la presentación. Que le autoricen dice- al Ejecutivo a postergarlo, ¿no? Porque dicen que les fue muy bien, que teniendo en cuenta los resultados electorales no tendría sentido. Bueno, precisamente por eso se pone una fecha también, para darle previsibilidad, si no estaría sometido a las vicisitudes electorales todo el Claro. manejo del presupuesto. Así que está todo bastante preelectoral realmente. Bueno, estamos en el medio de una campaña y también estamos con elecciones en diferentes provincias. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo Muy bien? bien, muy bien. Bueno, sí, efectivamente, todo teñido de la campaña electoral. Recién Dani daba cuenta de este pedido de Javier Milei, que al parecer ya se siente presidente, Sí. ¿no? Entonces ya está pidiendo que se postergue la presentación del presupuesto, ignorando que hay una ley que efectivamente obliga al Poder Ejecutivo a presentarlo cada 15 de septiembre de todos los años. Después, eventualmente, las fuerzas políticas lo debatirán o no Claro. posterior a esa fecha, pero la norma indica que se tiene que presentar el 15 de septiembre o los 15 de septiembre. Así que ya están habiendo repercusiones al respecto. Mario Negri, de Juntos por el Cambio, está diciendo que Milei está ignorando lo que efectivamente dice la ley, que el gobierno tiene que respetar las fechas establecidas legalmente, con lo cual Juntos por el Cambio no está en esa postura de que se postergue la presentación del presupuesto. Así que Milei logra en muchos casos que el Juntos por el Cambio piense lo mismo que el kirchnerismo en algunas Claro. cosas, Coincide. en lo que tiene que ver con lo institucional, el manejo del reglamento, de cómo,
aunque a Milei le parezca que no sería conveniente, en ese caso kirchnerismo y sobre todo radicalismo tienen cierto manejo y cierto respeto. Cierto, digo, a veces sí, a veces, la mayoría de las veces sí, pero respeto por esas cosas sí, porque viene dado con cada gestión, lo tenés que respetar. Claro. Bueno, hay que ver si la estrategia de Javier Milei no es esa, unificar en una postura a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos. Sí, ya sucedió, ¿no? Con algunos y otros entonces temas. Sí, dice, ahí está la casta. Claro. ¿No? Pero bueno. Bueno, nos vamos a ir a nuestro móvil porque nos está llamando Sofi Raimundes desde el Palacio, desde el Salón de Elia Parodi en el Congreso Nacional. Sofi, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Saludo también a Dani y a Laura que están trabajando desde allí en el piso. Exactamente, estamos en la puerta del Salón de Conferencias de Elia Parodi porque a las 14 horas, a las 2 de la tarde, comenzó este Parlamento Sostenible. ¿Qué es lo que analiza este Parlamento Sostenible con diferentes funcionarios y personalidades influyentes dentro del ámbito de la gestión del cuidado del medio ambiente? Bueno, ¿cuáles son las actividades que llevan adelante los diferentes parlamentos del mundo para contribuir a frenar el cambio climático y, en definitiva, a legislar con consecuencia, ¿no? Como consecuencia del avance de los cambios medioambientales? Y por eso se analiza en este conversatorio principalmente la huella de carbono, mediciones de huella de carbono de la famosa HC, es el eje central que ya se está analizando desde las 2 de la tarde en esta jornada. Hubo una primera instancia, después hubo un break y ahora están ya terminando este conversatorio, este Parlamento Sostenible, que calculamos que aproximadamente va a durar una hora o media hora más antes de finalizar, y estuvo presente la diputada que fue quien se encargó también de parte del evento, fue invitada la diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, que estuvo exponiendo justamente sobre las leyes que ya existen, las que están vigentes en nuestro Congreso Nacional, en nuestro Parlamento, y cuáles son las que todavía faltan implementar o al menos las que faltan cumplir, ¿no? Porque estuvieron invitados diferentes representantes de Parlaméricas y también del Parlamento Europeo hablando sobre cuáles son las leyes que están vigentes en los diferentes países de todo el mundo y cómo comienzan a implementar estos cambios como consecuencia del cambio climático o para ayornarse al cambio climático en realidad, porque ya lo estamos atravesando, y se habló muchísimo de la huella de carbono como consecuencia de las energías. Entonces, como fue uno de los temas centrales, se abordó también el tema de las energías renovables, de los paneles solares, de la energía eólica, de la gestión de los residuos, que esto es un tema que, se ha tratado en diferentes proyectos aquí dentro de la Cámara de Diputados. Es un conversatorio, un parlamento que fue organizado también por la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara, y que cuenta no solo con la presencia de la diputada Graciela Camaño, sino también con Cecilia Nicolini, con diferentes representantes de otras direcciones, Gisela Manero incluso también, los gremios, los sindicatos y las personas que obviamente forman parte de esta Cámara, porque hicieron principal hincapié en los cambios de la cotidianidad, los cambios que tienen que existir en nuestras formas de consumo, que también incluye el tema del agua, ¿no? Que es un tema muy sensible, que quizás todavía no se habla tanto del cuidado del agua, y de otras temáticas, de otros temas que hacen a la Agenda 2030, que es la Agenda Verde, que ya ha tenido mucho recorrido en diferentes cumbres internacionales. Así que estamos atravesando una jornada muy importante aquí en el Salón de Conferencias de Elia Parodi, porque se están discutiendo estos temas, y lo más importante, al menos en mi opinión, es que se está dando un intercambio internacional e intergeneracional también sobre cómo se gestionan este tipo de cuestiones en el mundo y en los diferentes territorios, porque no es lo mismo un territorio que atraviesa una sequía, como hemos visto este año, sin ir más lejos nosotros mismos fuimos protagonistas de una sequía muy importante, o otros territorios que están atravesando los deshielos o dificultades en la gestión de los residuos o en el alcance al agua. Así que aquí estaremos trabajando para ver cuáles son los balances finales, ¿no? Cuáles son las conclusiones a las que arriban.
Estábamos viendo imágenes de lo que está pasando dentro del Salón Delia Parodi. Ahí tenemos imágenes a pleno, donde le veíamos a la diputada Graciela Camaño, a la funcionaria del Gobierno Nacional, Cecilia Nicolini, pero también algo que destacar, que hay una generación de funcionarios, de representantes de diferentes organismos internacionales o de ONGs o de los gremios que conforman también lo que es el Congreso Nacional, con una edad jóvenes, muy jóvenes, que en definitiva son las nuevas generaciones las que están impulsando a las generaciones intermedias o a las viejas generaciones la discusión sobre el cambio climático, sobre el medio ambiente, sobre las nuevas energías, sobre energías renovables. En definitiva, son debates nuevos que se dan en el mundo, que se están acelerando porque el cambio climático acelera también estas discusiones y son las nuevas generaciones las que están impulsando estos debates. Sí, exactamente. Y bueno, lo podemos relacionar con lo que estaban diciendo ustedes al comienzo de este programa, ¿no? Estamos en un año electoral, se conocen las diferentes plataformas de campaña de los diferentes partidos políticos. No todos hacen alusión a el cuidado del medio ambiente y a cómo contrarrestar las consecuencias del cambio climático. Por eso, como decía, es un tema intergeneracional o transgeneracional, si se quiere, ¿no? Por este concepto que atraviesa todos los rangos etarios, todas las generaciones y que además las consecuencias las viven todos los seres humanos por igual, y no solo los seres humanos, sino también la flora y la fauna que hace al cuidado del medio ambiente y que en definitiva es lo que comemos o donde vivimos, donde respiramos, ¿no? Por eso la importancia de estos intercambios culturales, podríamos decir también, sobre el cuidado del medio ambiente, cómo están avanzando como consecuencia de la guerra, incluso también en algunos países europeos, la conformación de los diferentes campos de energía eólica, también los diferentes paneles solares, más que nada en los países europeos. Como decía anteriormente también, esto del seguimiento de la huella de carbono, cómo los diferentes parlamentos hacen alusión a la medición de la huella de carbono y cómo se recicla también, cuál es la gestión de los residuos y cómo se controla la emisión de carbono que es dañina con el medio ambiente o cómo se contrarresta, como por ejemplo con la forestación y demás. Por ejemplo, uno de los temas que se abordó también es que dentro de la Cámara tiene que haber más espacios verdes, ¿no? Como algunos de los principales lineamientos para cumplir con la agenda verde, no solo dentro de la Cámara, sino también dentro de los diferentes espacios públicos y obviamente esta normativa llevada al espacio privado en última instancia, pero obviamente esto tiene que ser legislado. Así que forma parte este conversatorio, este Parlamento Sostenible de la Agenda 2030 y de los temas que, bueno, están en debate en la coyuntura política nacional, pero también internacional. Sofi, micrófono abierto para vos, para tener repercusiones, para tener conclusiones de este conversatorio que se está haciendo aquí en el Parlamento Nacional. Muy bien, bueno, este es el material de trabajo, así que les mostramos un poquito, estuvimos hojeando antes de salir al aire y en la primera etapa también sobre cuáles son los contenidos que se estuvieron dando, sobre lo que estuvieron charlando. Hay diferentes gráficos, filminas y muchísimo más que es realmente muy interesante para tener en cuenta. Vamos a seguir estudiando sobre este tema entonces y, bueno, aquí presentes para ver a qué conclusiones, a qué balances arriban. Sofi, gracias. A ustedes, hasta luego. Gracias. Ahí estaba Sofi Raimundes desde la puerta del Salón Delia Parodi, donde se está desarrollando este Parlamento Sostenible, la medición huella de carbono aquí en el Congreso Nacional, como uno de los temas, como algo que tiene que ver con la agenda que tiene esta Cámara de Diputados, paralela a lo que son las discusiones en comisión, los eventos que permanentemente se van haciendo, a veces tienen que ver más con lo cultural, en este caso tiene que ver con el medio ambiente, pero una agenda del medio ambiente que a veces queda un poco relegada a partir de otras discusiones que tiene el Congreso. Sí, por ahí el año pasado fue un momento que había algunos proyectos, no todos exitosos, pero sí que tuvieron lugar las comisiones, además porque para elaborar esos proyectos de ley se requieren muchas charlas previas, muchas consultas. Sí. Acá estaba ahí Cecilia Nicolini también, que estaba dando el parecer de parte de vista del gobierno. Entonces es necesario un
un tiempo previo que es más que cuando viene una medida del Ejecutivo que ingresa directamente. Claro. Estos proyectos tardan tiempo y a veces cuando están listos no es el momento parlamentario para tratarlos. Bueno, De hecho, entraron proyectos, había entrado con el de hidrógeno verde, Sí. ¿se acuerdan? Que entró Cierto. con el de gas licuado. Habían entrado en paralelo, gas natural licuado se trató, hubo creo que fueron 2 reuniones informativas Sí. y hidrógeno verde nada. Nada, y gas licuado, estamos esperando una reunión de presupuesto Sí. para ver si se firma el dictamen. Ahí todavía no se sabe cuándo va a ser, ¿eh? El presupuesto No. está convocada por otros temas. Sí, y la verdad es que llama la atención, Llama la ¿no? atención, sí, Porque está convocada para mañana. Sí. Para tratar Doblete el mañana, último proyecto de Sergio Massa Sí. sobre de alivio fiscal para las mini-pymes, ¿no? ¿Es así? Mi pyme, Sí. sí. Mi-pymes, mini-pymer. Sí, la de... Sí. La de mi-pymes, un proyecto que entró cuando la semana El 7, pasada. o sea, hoy es 5 días. Claro. Y no se avanzan en temas que, a ver, que ya tienen, bueno, larga data y que son claves también, ¿no? Entonces, da la impresión de que la Comisión de Presupuesto está como danzando al ritmo de la campaña electoral de Sergio Massa. Habrá que ver ahora qué va a hacer con el presupuesto cuando se lo envíe, si efectivamente también le va a dar prioridad en el tratamiento, cuando todo indica que el presupuesto se va a postergar para después de las elecciones, ¿no? Claro. Es lo más natural que eso suceda. Habitualmente pasa eso en cada año electoral. Salvo ¿no? que gane más en primera vuelta, que es un escenario difícil. Sí, por ahora nadie lo está verificando a eso. No. Habrá señales. No, para todavía nada. no hay señales de eso. No, para nada. Bueno, pero ahí hay que ver, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de Massa respecto al tema del presupuesto? Si presentarlo el viernes simplemente como un trámite administrativo, si generar una primera discusión la semana que viene o la otra Sí. respecto a al tema del presupuesto, como para dar a conocer los lineamientos. Obviamente es un proyecto que no va a tener dictamen hasta que no se conozca quién va a ser el presidente. No, pero tampoco, como comentábamos ayer, estamos a 12 y generalmente para estos días anteriores ya hay algunas filtraciones. Claro. Por ahora no está viendo nada, es más, le están poniendo la mirada, están desviando o poniendo la mirada en otro lado, ¿no? En el alivio, en esto del impuesto a las ganancias, Claro. que ayer hizo el anuncio, el proyecto todavía no entró acá en la Cámara de Diputados, pero también se espera que sea la misma tónica, ¿no? Un tratamiento rápido, pero bueno, en el recinto se va a tener que aprobar. Claro, seguramente. Bueno, y también dentro de lo que es los proyectos que está impulsando Sergio Massa está Gas Natural Licuado. GNL Sí. es un proyecto Blanca. que tiene que ver con las energías, que tiene que ver con otro de los temas centrales que está trabajando. Vinieron el directivos Ministro de de Economía. YPF, vino la Exactamente. Secretaria de Energía. Ya sí. sería el momento Sí. como para que se discuta también en la Comisión de Presupuesto. Nos vamos ahora rápidamente a la provincia de Chaco. Diputado Pedrini, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. No, Juan Manuel, no lo escuchamos, ¿eh? Me parece que debe estar muteado. A ver. Bueno, ahí va a acomodar el teléfono para poder restablecer la comunicación y poder, porque no lo escuchábamos, ¿eh? Veíamos que está en plena ruta, pero bueno, enseguida vamos a tratar de conectarnos nuevamente con la provincia del Chaco para hablar con el diputado Juan Manuel Pedrini, diputado de Frente de Todos. Provincia del Chaco que está teniendo calendario electoral el próximo día domingo. Exactamente, y con un pronóstico todavía reservado, Sí, ¿no? Porque exactamente. las PASO no tuvo un buen desempeño del oficialismo provincial, liderado por Jorge Capitanich. Habrá que ver si logra remontar el resultado de las primarias, donde no recuerdo bien cómo se llamaba el candidato radical. Zedro. Zedro, bueno, pero que tuvo un mejor desempeño. Sí. Así que habrá que ver si Juntos por el Cambio suma otra victoria provincial más en este último tramo de elecciones provinciales antes de las generales, Claro. ¿no? También es cierto,
hay que disociar los dos planos entre lo provincial estrictamente hablando y lo nacional. Sí, Está claro. visto que no lo que sucede a nivel provincial se traslada o puede traspolar directamente a un resultado nacional. Ujú. ¿No? Lo hemos visto en No, las PASO. en Santa Quedó Fe, por absol- ejemplo. No, por eso hemos visto Para nada. una seguidilla previo a las PASO de triunfos, tanto del Frente de Todos, pero sobre todo de Juntos por el Cambio, que después no se tradujo No, claro. en los guarismos a nivel nacional en las PASO, donde hemos visto un mapa totalmente teñido de violeta, Ujú. prácticamente teñido de violeta, con lo cual, digamos, cómo las elecciones tienen una dinámica propia de acuerdo justamente a las autoridades que se eligen. Claro. ¿no? Un buen ejemplo es Córdoba. También. Córdoba Bueno. eligió de una manera gobernador, de otra manera intendente, a nivel nacional de otra manera. El fin de semana en la provincia de Tucumán hablaban de la situación en Tucumán. Jaldo, junto a ese acuerdo político con Mansur y con todo el peronismo, en las elecciones provinciales logró el 55% de los votos. En la elección nacional de presidente, el 30%. Sí, bueno, generalmente se habla, bueno, si los gobernadores van a desdoblar, a veces se le quita relevancia de la estrategia. En este caso quedaron, creo que 4 provincias de las 24 en simultáneo con las PASO y la general, y el resto desdoblaron todas con resultados que realmente, una vez que tengamos los números definitivos de octubre, es para analizarlo Claro. punto por punto, porque es muy dispar. O sea, la gente realmente, esto también muestra el efecto de la boleta, de la lista sábana, ¿no? La gente elige disociadamente. Un candidato Sí, elige. elige un candidato. ¿No? Elige un candidato, si es elección presidencial, elige el candidato a presidente y arrastra todo. Sí. Si cuando es la elección de gobernador, elige candidato a gobernador. En el caso de la Ciudad de Buenos Y Aires, que arrastra. hubo también 2 urnas, Sí. también. Ah, exactamente. Bueno, vamos a probar nuevamente, nos vamos a la provincia del Chaco. Diputado Juan Manuel Pedrini, a ver, ahora ahí lo estamos viendo bien. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo le Bueno, va? Ahí está, bien. lo vemos y lo Un escuchamos. muy saludo bien. acá desde Villa Ángela. Estoy en el límite del Chaco con Santa Fe, por los bajos submeridionales. Bueno, y ahí está en plena campaña, claro. Quedan horas, Estamos en plena campaña. Nos quedan 2 días prácticamente de Ujú. campaña. El viernes, obviamente, que ya se cierra. Nos va a quedar lo que queda el martes, miércoles y jueves. Claro. ¿Y cómo fue redoblar ese esfuerzo para ver si la situación del oficialismo en la provincia del Chaco, digamos que lo llevan a dar vuelta a lo que fue el resultado en la elección primaria, donde Capitanich no salió segundo? Bueno, Capitanich salió primero, por frente salimos Claro, segundo, porque exacto. Juntos por el Cambio estaba nuestro colega Juan Carlos Polini y Leandro Esdero, que es diputado provincial. Hubo una competencia muy reñida entre los dos y gana Esdero por escaso margen. Eso hizo que nosotros no teníamos competencia, estaba Capitanich solo en nuestra fila. Y esa elección de las PASO también estuvo signada por el caso Cecilia. O sea, nosotros sufrimos un asedio informativo, podríamos decirlo, ¿no? En las elecciones de las PASO, con ese hecho abominable que es la desaparición de Cecilia, porque todavía no aparece lamentablemente su cuerpo, que ese acontecimiento, ese hecho policial, tiñó la elección a la que ustedes hacían referencia. También hay que ver que en el 2021, en las PASO, a mí me tocó encabezar la lista de diputados y perdimos por 11 puntos las PASO. Y luego en las generales logramos revertir ese resultado adverso y pasar a ganar las elecciones por 2 puntos. Ajá, bueno, les gusta jugar al límite. No es que nos gusta jugar al límite, preferiríamos ganar en forma más holgada. Claro. Pero bueno,
son las circunstancias que se van dando, ¿no? Son como se van dando las circunstancias políticas. Hoy, de acuerdo a algunos sondeos, inclusive uno publicado ayer en el matutino La Nación, nos muestra con una diferencia favorable, pero nunca más con lo que está pasando con las últimas encuestas. Siempre hay que esperar que se abran las urnas, los votos se cuentan de a uno y ahí recién se sabe cómo salió la elección. No conozco a nadie que haya ganado en las vísperas ningún partido ni ninguna elección. Claro. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetti lo saluda. ¿Mañana va a estar en la comisión de presupuesto? No, pedí mi reemplazo porque no puedo estar y pedí a las autoridades del bloque que procedan a reemplazarme. Bien. ¿Qué le parece todo este paquete que está impulsando el Ministerio de Economía? Mañana se va a tratar el empleo PYME, está tema ganancias que todavía no entró, pero también va a pasar por acá por el Congreso. ¿Cómo lo ve en este momento del año eso? Bueno, creo que son muy buenas medidas en defensa del salario, en la generación de empleo. Y esta es una serie, digamos que son eslabones de una cadena de anuncios que va a ser muy importante. Esto es para trabajadores que puedan acceder a la formalidad, quienes puedan acceder al primer empleo y también la eliminación de ganancias, salvo para un grupo muy reducido de personas que no llegaría al 1%, se habla de 0,80%, las personas que cobran más de 1.700.000 pesos en Argentina. Escucho algunas críticas por ahí que nos estamos olvidando de los monotributistas, de los autónomos, y también para ellos va a haber novedades la semana que viene. Ya se está trabajando y se está pensando también algunas medidas que seguramente van a tener que transitar el camino del Congreso. Efectivamente. O sea, que directamente vengan. Ahora, por lo que escuché, vamos a tener que ratificar un decreto porque la baja de ganancias se haría por decreto, ¿no? Eso sí, las otras decisiones sí va a haber que ir recurriendo a normas dictadas por el Congreso. Diputado, yo estuve... ¿Qué tal? Laura Sarra lo saluda. A mí sinceramente es como que me genera bastante interrogante esta cuestión de ganancias, ¿no? Porque no dejo de recordar que en 2019, cuando Macri, también habiendo perdido las PASO, quiso instrumentar medidas similares, es decir, una baja en el impuesto a las ganancias, como así también una baja en el IVA. 15 gobernadores peronistas acudieron rápidamente a la justicia porque se trataba de fondos coparticipables que desde el Poder Ejecutivo se estaba disponiendo sin consulta a las provincias. Y veo que en este caso los gobernadores peronistas no se están preocupando, al menos estoy mirando, no sé si eso va a pasar, por el menor ingreso que van a tener en fondos coparticipables a partir de esta suba del mínimo no imponible. Con lo que da la impresión, y es lo que dice la oposición, de que se trata de una medida electoralista, ¿no? A 40 días de las elecciones. ¿Cómo me puede explicar entonces que los gobernadores, usted es un hombre de provincia, no esté preocupado por el menor ingreso de recursos que van a recibir por coparticipación? Bueno, dos cuestiones. Primero, lo de la cuestión electoralista. Bueno, quienes lo piensen así están en todo su derecho, dada la proximidad de las elecciones, pero si vemos la historia legislativa del ministro Massa,
nos vamos a encontrar con que siempre impulsó este tipo de baja impositiva para los salarios. No es nuevo en Sergio Massa lo que está haciendo. Ya lo hizo en otras ocasiones. Y en cuanto a la reducción, la explicación que se está dando, al menos en las provincias, es que la liberación de esos fondos para consumo van a redundar en aumento de la recaudación fiscal y que sería una situación neutra. Bueno, siempre y cuando la gente vuelque esa plata, lo cual no está confirmada que la vuelque al consumo, mucha de esa plata seguramente puede ir a otro tipo de destino, por ejemplo, compra de dólares, ¿no? De hecho, hubo como una suerte de súplica por parte del ministro, lo pongo en términos exagerados, pero un pedido, diciendo que vayan a comprar un autito y no que vaya a dólares. Digo, a ver, está esa posibilidad de que la gente pueda hacer de esa plata otro fin que no sea el consumo. Con lo cual, no necesariamente ese ingreso que van a recibir las personas que van a dejar de pagar ganancias vaya a ir necesariamente al consumo, ¿no? Sí, su preocupación es la que expresara el ministro Massa ayer en la Plaza de Mayo, donde les pide que se compren un autito, que consuman, que no se pongan a comprar divisas. Ese es el que usted señala, es un riesgo cierto. Claro, y también me llama la atención de que los gobernadores, están tocando fondos que no es del Estado Nacional. Y esto no es una cuestión particularmente contra Massa, porque de hecho Macri lo intentó hacer también, y también es cuestionable. A ver, es fondo de las provincias lo que está manejando, no es fondo del Estado Nacional, es fondo que les corresponde en parte a las provincias. Entonces como que veo que hay como una naturalización de que el Estado Nacional, y después se quejan las provincias, ¿no? De cómo el gobierno nacional maneja los recursos de las provincias a discreción. Pero este es un caso, es un claro ejemplo de esto, ¿no? Y no veo que los gobernadores digan nada, ¿no? Y me refiero a todos los gobernadores, no únicamente apuntando al peronismo. Pero en definitiva esto va a implicar, digamos, un golpe para los recursos coparticipables que van a recibir. Bueno, está en discusión si va a ser así o no, veremos. Sí. Hay una altísima probabilidad de que exista una merma en los recursos. Creo que los gobernadores actúan como están actuando actualmente porque la verdad es que con este gobierno todas las provincias tuvieron recursos significativos, tanto en obras como en dinero. Si uno ve lo que pasó el año pasado, ¿no? Siempre en las provincias fue un problema el pago del aguinaldo. El año pasado competían los gobernadores a ver quién daba el bono más alto. El pago del aguinaldo había dejado de ser un problema y discutían quién pagaba el bono más alto. Las provincias se encontraron durante el gobierno de Alberto Fernández con una liquidez de recursos a las que no estaban acostumbrados. Tiene mucho que ver con esto, hay que ser sincero, el fallo de la Corte que ordenó en su momento que el 15% que se detraía de los impuestos coparticipables para sostener el sistema privado de jubilaciones que ya no existe más, que no existía más, vuelva a jurisdicciones provinciales. Efectivamente, claro. Y a eso hay que sumar también el hecho de que los haya liberado del consenso fiscal, del corset del consenso fiscal, que lamentablemente hoy por hoy les permite a las provincias cobrar más ingresos brutos y otros impuestos distorsivos que antes por lo menos los podían mantener un poquito en la senda decreciente, que es lo que supuestamente podría favorecer una economía más sana y no tan distorsiva, ¿no? También está eso, ese es el aporte de Alberto Fernández durante su gestión.
Bueno, ahí lo que se hizo fue recuperar autonomías para las provincias para que puedan tener... para aumentar impuestos. Decidir si para aumentar o para bajar impuestos. Que casi todos aumentaron. De acuerdo a lo que decida cada provincia y con el régimen de competitividad. Nosotros tenemos un régimen de promoción industrial con una quita importantísima de impuestos que está dando sus frutos. Se termina de inaugurar en los últimos días una textil muy importante en Puerto Tirol. Usted sabe que todas las pelotas que hay en la Argentina de vóley, de fútbol, se importan de Pakistán. Bueno, las vamos a empezar a fabricar en la provincia del Chaco con una fábrica brasilera, capitales brasileros que se radicaron recién en Puerto Vilela. Se inauguró un frigorífico el día de ayer y tenemos un nuevo puerto sobre el río Paraguay. Siempre estaba el histórico puerto de Barranquera, que es un puerto muy caro de operar porque requiere de dragado permanentemente. Bueno, ahora la provincia tiene un puerto sobre el río Paraguay, que no hay necesidad de dragado, el calado es natural. La verdad que con accesos pavimentados muy buenos en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, las provincias también recuperan autonomía y pueden establecer estos regímenes de promoción industrial que no solo que no pagan impuestos de sellos, no pagan impuestos a los ingresos brutos, sino que a veces el Estado soporta parte de las contribuciones patronales de estas firmas. Juan Manuel, la discusión respecto al tema ganancias, hay resoluciones que va a adoptar o que está adoptando el ministro de Economía vía un decreto de necesidad y de urgencia. Manda un proyecto al Congreso para tener una discusión de fondo respecto al tema ganancias. Esa discusión de fondo se puede asimilar como la discusión también que se va a dar del presupuesto, es decir, ingresa el proyecto, ingresa el presupuesto y esperar a las decisiones políticas que se van a adoptar en octubre o en noviembre a partir de quién gana las elecciones para ver cómo avanzan esos proyectos, o el tema ganancias puede avanzar rápidamente desde el oficialismo en la Comisión de Presupuesto. Yo me imagino que va a avanzar rápidamente el tema de ganancias y tratemos de que el presupuesto también, ya lo anunció el ministro Massa, el presupuesto va a ser un presupuesto equilibrado y hasta podría llegar a ser superavitario si el Congreso toma el toro por las astas y decide dejar de lado algunas de las exenciones impositivas que existen en nuestro país. Diputado, también está en carpeta para la próxima sesión. No sé si hay alguna perspectiva de que sea la semana que viene la sesión, como se está hablando acá. El tema de las universidades, ¿no? Que hubo dictamen para 3 nuevas universidades, proyectos que habían perdido estado parlamentario, y son 8 las que están esperando. ¿Cree que ahora es el momento propicio, después de todo el diciembre de 2022 que se frustró? Creo que es una buena oportunidad. Ojalá que forme parte del orden del día. Ok. Juan Manuel, ¿qué va a pasar con juicio político? ¿La semana que viene se retoma? La semana, nosotros nos veníamos reuniendo los martes, martes 19, creo que va a haber una juxtaposición de actividades en la Cámara. Juicio político y sesión. Los dos no van a poder ser. Claro. Vamos a ver si una u otro, seguramente una u otro va a cambiar la fecha, ¿no? Claro. Pero en principio estaríamos trabajando para que el 19 haya juicio político. Si no hay sesión, va a haber juicio político, seguro. Claro.
Y si no, habrá sesión y juicio político. Y si no, pasará el miércoles o a la semana próxima. Perfecto, sí. Perfecto. Juan Manuel, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. El agradecido soy yo. Que tengan buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Juan Manuel Pedrini, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia del Chaco. Repetimos, provincia que este domingo tiene elecciones, define su legislatura, define su poder ejecutivo nacional. Cambiamos de tema, hablamos de los proyectos, de la agenda que tiene también este Congreso de la Nación y el diálogo con el diputado Luis Di Giacomo, diputado de Juntos Somos Río Negro de esa provincia. Nosotros corresponde escuchar a todas las organizaciones que trabajan en esta temática, pero los que tenemos la responsabilidad de definir un proyecto y los que somos elegidos como representantes del pueblo somos nosotros. Por lo tanto, no me parece, y esto por más que genere algún tipo de, pueda generar un enojo en la comunidad sorda con la cual tengo la mejor de las relaciones y sus organizaciones, no me parece que nosotros a priori debamos consultar un proyecto por una cuestión de prioridades, porque, si vamos al hecho de que en realidad todos sabemos que lo que hay que modificar es la 24.901 para adaptarla a la convención, entonces cerremos la comisión para todos estos temas y esperemos a que venga la ley general, porque si no lo otro serían como pequeños parches que en todo caso podrían no ser prioritarios. Si yo pongo una capacitación, como lo hemos puesto en infinidad de temas, quizás no sea prioritario. Muchas veces nos damos cuenta, o muchas veces hemos opinado que hay temáticas sobre las cuales generar estas cuestiones de concientización no sería lo más importante, sino que habría que cubrir de base el tratamiento del problema central. Pero eso no significa que sea malo o que no se deba de repente facilitar una concientización, una capacitación, etcétera, etcétera. Obviamente me da la impresión, quisiera escuchar a otros diputados, que este es un tema que como está discutido, sigámoslo discutiendo, pero quisiera hacer esa observación porque si no caeríamos en la situación de que todos los proyectos, siquiera antes de tratarlos, deberíamos ver si son aprobados o no por alguna organización. Y nos vamos a encontrar con que hay organizaciones que nos dicen que sí y otras que nos digan que no. Y la responsabilidad final es nuestra. Bueno, ahí estaba Luis Di Giacomo, diputado por la provincia de Río Negro. Los debates que se dan en la Comisión de Discapacidad, la comisión que él preside en esta Cámara de Diputados de la Nación. Conoce tus derechos es el segmento que encabeza Luciana Fernández, que semana a semana nos trae información y nos trae también, en definitiva, nos pone en la pantalla esos temas que a veces los tenemos olvidados, que son nuestros derechos, pero que a veces no los tenemos a mano como para recordarlos. Presentamos a Luciana Fernández y le damos las muy buenas tardes. Así es, Fer, muy buena jornada a Dani y a Laura también. En este segmento de Conocer tus Derechos, como bien lo decías, Fer, hacemos un repaso de qué pasa con todas aquellas leyes que ya están publicadas en el boletín oficial y que efectivamente se aplican en la República Argentina. Y muchas veces por ahí se desconoce cuáles son realmente nuestros derechos, ¿no? Y en el día de hoy vamos a hablar sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad. Recordemos que si hacemos un repaso sobre el marco normativo que tenemos en la República Argentina respecto a que amparan y protegen a las personas con discapacidad, tenemos que recordar que tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales tenemos la Convención para las Personas con Discapacidad, que tiene incluso rango constitucional, que fue otorgado por este Congreso Nacional, donde de alguna manera lo que busca esa convención es poner en un mismo pie de igualdad para que todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad se puedan desarrollar de la misma manera que lo hacen todas aquellas personas que
que no padecen algún tipo de discapacidad. ¿Y a qué nos referimos? A que tengan un acceso a la salud, a un trabajo, a la educación, bueno, siempre y cuando adaptándose a las condiciones que necesitan esas personas de acuerdo a la discapacidad que presentan, y por eso vamos a ir repasando en unas placas a ver qué dice esa convención, incluso la ley que establece, que protege los derechos de las personas con discapacidad, y por eso arrancábamos la columna escuchándolo al diputado Di Giacomo, que él es el presidente de la Comisión de Discapacidad, que incluso se reunió la comisión la semana pasada y que constantemente trabajan en proyectos de ley para de alguna manera tratar de igualar en condiciones a todas aquellas personas que padecen alguna discapacidad con el resto de las personas de la sociedad para que puedan desarrollar una vida con la más normalidad posible. Para eso están esos proyectos, ¿no? Y lo que dice la ley es la ley 26.378, sí, que es la que establece los derechos de las personas con discapacidad, la que ampara, podríamos decir, los derechos de las personas con discapacidad. Dice: ¿a quiénes se considera personas con discapacidad? Y a las personas que tienen algún tipo de deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental y que no pueden participar de manera plena y en igualdad de condiciones, eso es lo que decíamos hoy, ¿no? El tema de la igualdad de condiciones en la sociedad porque se encuentran con alguna barrera que se los impide. Por ejemplo, tenemos en la otra placa un poco más de información, a ver cuáles son ese tipo de barreras que le impide que se desarrollen con total normalidad. Por ejemplo, una persona con una deficiencia motriz que se desplaza en silla de ruedas tiene discapacidad cuando la ciudad no tiene rampas, entonces por eso es donde los proyectos de alguna manera obligan a todos aquellos establecimientos a que tengan un acceso para este tipo de personas, por ejemplo, que se desarrollan con una silla de ruedas para que puedan ingresar incluso al propio organismo como cualquier otra persona en igualdad de condiciones. Una persona con una deficiencia visual tiene discapacidad cuando las señales no están escritas en braille, también es el tema del braille, viene avanzando constantemente. Hay muchos proyectos que de alguna manera buscan poner en un mismo pie de igualdad a estas personas para que puedan entender y se puedan comunicar. A las personas ciegas en este caso, ¿no? El braille sirve para estas personas. Una persona con una deficiencia auditiva tiene discapacidad cuando no dispone de de intérprete de lengua de señas. El tema de la lengua de señas lo podemos ver incluso en las comisiones de discapacidad. Es la única comisión que tiene intérprete de lengua de señas. No sé si vieron ese detalle. Incluso en las sesiones, aquí en la Cámara de Diputados, tenemos a los intérpretes de lengua de señas porque eso pone en un mismo pie de igualdad a las personas que necesitan, las personas sordas, por ejemplo, ¿no? Para que puedan entender en igualdad de condiciones lo que se está tratando, por ejemplo, aquí en el recinto. Y de hecho, hablando de lengua de señas, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto, no me acuerdo si fue el año pasado o este año, que reconoce a la lengua de señas como una lengua argentina, e incluso se está trabajando en la Comisión de Discapacidad para establecer una capacitación obligatoria en lengua de señas para los 3 poderes del Estado. ¿Por qué? Porque justamente eso pone en un mismo pie de igualdad a todas aquellas personas que, por ejemplo, quieren hacer una denuncia a un juzgado, sin ir más lejos, ¿no? Algún trámite administrativo, ya sea en la parte en el Parlamento o incluso en algún en un establecimiento del Poder Ejecutivo. Bueno, la capacitación obligatoria lo que hace es poner en un mismo pie de igualdad porque esa persona puede ir a comunicarse y del otro lado van a haber personas que van a saber entender y le van a poder contestar las inquietudes o el trámite que quiere hacer esa persona. Por eso es importante la capacitación obligatoria. Claro. Este proyecto todavía no tuvo dictamen. Todavía no. Está discutiéndose ahí entre asesores y los diputados. Exactamente, pero al parecer es uno de los proyectos que prontamente va a tener dictamen. Es como un segundo paso. Primero se reconoció la lengua de señas como una lengua argentina, el segundo paso, la capacitación obligatoria. Y dice también que una persona con deficiencia intelectual tiene discapacidad cuando no hay a su disposición textos en lenguaje sencillo. Entonces, acá podemos ver qué se considera persona con discapacidad de acuerdo al tipo de inconveniente o discapacidad que tenga para poder desarrollarse en igualdad de condiciones. Tenemos otra placa más, veamos lo que dice. Dice
¿Qué es el derecho a la educación inclusiva? Porque recordemos que esta ley habla de los derechos en general de las personas con discapacidad. Ese derecho a, por ejemplo, acceder a un establecimiento cuando tenga las rampas necesarias, el derecho a la salud, al trabajo, a la educación. Bueno, específicamente, ¿qué es tener derecho a una educación inclusiva? Dice, es el derecho de las personas con discapacidad a educarse en la misma escuela que el resto de las personas. Esta fue una de las últimas modificaciones que se hizo respecto de las personas con discapacidad, porque recordemos que antes las personas que tenían algún tipo de discapacidad tenían que ir a un establecimiento especial. Ahora la ley dice que esas personas con discapacidad pueden acceder a la escuela más cercana al domicilio y para eso existen las maestras integradoras que las obras sociales incluso deberían reconocer que estén en presencia ayudando a ese chico con discapacidad, que vaya a una escuela normal, podríamos decir, y se eduque en igualdad de condiciones. Para asegurar ese derecho, los estados tienen la obligación de dar apoyo para que las personas con discapacidad puedan educarse en igualdad con los demás. Los estados también tienen la obligación de garantizar que las personas con discapacidad accedan a la educación superior y al aprendizaje durante toda la vida. Bueno, esto es un poco por ahí lo que todavía es una deuda que falta con la educación superior, ¿no? Porque el tema de la maestra integradora lo podemos ver, por ejemplo, en la primaria. Pocos casos conozco de la secundaria, pero incluso en las universidades. ¿Qué pasa si una persona con discapacidad quiere, por ejemplo, acceder a la educación superior? Bueno, ahí habría que ver también cómo se puede hacer eso, ¿no? Para que se pueda educar en igualdad de condiciones con otros compañeros en un establecimiento universitario o terciario, por ejemplo. Y tenemos otra placa que habla de esto, que es el derecho al empleo libre. Entonces hablamos de lo que era la educación inclusiva. Ahora, ¿qué dice la ley respecto al empleo que pueden tener las personas con discapacidad? Dice que la Convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en el empleo que elijan. Prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad en el empleo. También obliga a los estados a asegurar que las personas con discapacidad reciban el mismo salario y las mismas condiciones de trabajo que los demás. Además de estas obligaciones, los estados deben fomentar el empleo de todas las personas con discapacidad, asegurar su formación. Entonces, ¿qué establece la ley y la convención? Que siempre y cuando esa persona pueda realizar las mismas tareas que una persona que no tiene discapacidad, no se le debería discriminar por su discapacidad, sino que se le debería dar el mismo empleo, pagarle el mismo salario y tratarle en la misma igualdad de condiciones. Aquí incluso en el Congreso, por ejemplo, en la parte del Palacio, podemos ver que hay muchos chicos con síndrome de Down, por ejemplo, que trabajan en la cafetería, que trabajan en igualdad de condiciones, que muchos que están ahí en la parte del café, por ejemplo, ¿no? Que están atendiendo y demás, y en otros sectores también. Entonces, ¿por qué? Porque mientras su discapacidad les permita realizar ciertas tareas en igualdad de condiciones con otras personas que no tienen discapacidad, hay que darle ese espacio y ese lugar para que puedan tener un empleo libre. Y la última placa dice: ¿qué obligaciones tienen los países que firmaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Entre otras, tienen las siguientes obligaciones: dictar leyes que protejan sus derechos de acuerdo con la Convención, asegurar la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad. Entonces, por eso vemos fuertemente a la Comisión de Discapacidad presidida por Luis Di Giacomo, que constantemente presentan proyectos. ¿Por qué? Porque la Convención obliga a que los estados partes de la Convención dicten leyes constantemente para asegurar los derechos de las personas con discapacidad y ponerlos en un mismo pie de igualdad para que puedan desarrollar su vida en igualdad de condiciones. Y para cerrar el tema, vamos a ver del trabajo en comisión, de la última comisión que se desarrolló aquí en la Cámara, a la diputada Carrizo, que hablaba respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Una de las comisiones que está generando políticas de Estado en la Argentina, y eso es algo para celebrar. Este proyecto, que la verdad que es un proyecto que tiene modelo en varios países europeos, y nosotros lo fuimos modificando a partir de que se trató 2 veces en asesores, se trató en mayo de este año y también en junio. La idea que hay muchas políticas que de alguna manera, porque no es que el Estado argentino no tiene políticas, hay una ley, que es la ley que establece un cupo específico en el sector público. Esa ley tiene más de 42 años, se sancionó la dictadura durante Videla, en 2003 se modificó un poquito y se puso a punto el artículo 8 para que el sector público de alguna manera generara el cupo para empleo en personas con discapacidad. Adhirieron las 23 provincias y el Distrito Nacional, el Distrito de Cava, y sin embargo un informe de Andis
del 2022 dijo que se cumple mal y pésimo, y todos lo sabemos. Sabemos que muchos, yo trabajo y muchos de ustedes también, en mi caso particular con jóvenes, la mayoría de los jóvenes a veces son los chicos de la fotocopia cuando hay en el Estado, porque tenemos programas de acompañamiento, de capacitación, pero no hay programas buenos de contratación. Necesitamos el aliado del sector privado, tener sellos de calidad, incentivos positivos, mejorar obviamente el modo en que el Estado contrata. Entonces, con Andis empezamos a ver cuáles eran las políticas que teníamos. Y nosotros al principio lo hicimos para todas las personas con discapacidad, y después nos dimos cuenta que realmente los jóvenes eran los más huérfanos de una política que vinculara la accesibilidad laboral en la Argentina. Los jóvenes son los más castigados por las situaciones de pobreza estructural, pero los jóvenes con discapacidad más. La tasa de inactividad es del 64%. El cálculo que hicimos del universo de jóvenes con discapacidad en Argentina de 14 a 29 años es de 650.000. Uno puede decir que poco, es un montón, es toda Mar del Plata. Y no acceden a trabajos dignos y con calidad. Y el Estado no cumple con esa ley que de alguna manera obliga al Estado. Nosotros necesitamos al sector privado de aliado. Y en esa línea estamos trabajando. Ahí estaba Carla Carrizo. El tema tiene que ver las discusiones sobre nuevas leyes, políticas de discapacidad que se discuten en esta comisión, la comisión de Luis Di Giacomo, que esta semana se reunió, que tuvo y que avanzó con diferentes proyectos de ley, en algunos casos en condiciones ya de llegar al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas, lo que tiene que ver con la agenda que tiene el Congreso Nacional. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y enseguida regresamos. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Programa Empleo MIPYME es esta iniciativa que claramente desde el título está dedicada a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, el ministro de Economía, Sergio Massa, candidato presidencial por el oficialismo, presentó el plan Empleo PYME con el que se pretende generar, y esas son las palabras del ministro, un clima de confianza, pero sobre todo estímulo para el empleo formal. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Aquí estamos, bienvenidos, bienvenidas, tercera edición. Fácil no ha sido nunca. Ustedes imagínense que cuando sancionamos la ley de talles hacía más de 10, 15 años que distintas ONGs, agrupaciones venían peleando por esta ley, y lo que hicimos fue lograr subir un primer escalón. Lo importante es insistir y persistir en esto. Este proyecto que contempla estas licencias creo que es una deuda que tenemos como sociedad, porque hay otros países que están mucho más avanzados y nosotros nos hemos quedado. Dentro de nuestra alianza, por supuesto, coincidimos en general con todo este proyecto, porque sin duda que es algo que adeudamos, ¿no es cierto?, en muchos casos, y para poder ampliar estas licencias en todos los casos donde realmente es necesario que así sea. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista.
Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de los barrios populares de la ciudad del conurbano. Ahí aparecía el tema de la asistencia alimentaria claramente como uno de los principales requerimientos. Sí. Eso comenzó a descender abruptamente cuando la Argentina dejó de pagar la deuda externa y más claramente cuando se impuso la asignación universal por hijo. Las colectividades, así todos los bailes que hoy existen en la colectividad paraguaya nacieron gracias a mí. Por eso me llaman el rey de la cachaca. Yo impuse el ritmo que lo escuchábamos nosotros en Paraguay. Sí. Entonces lo traje acá y bueno, aquí se hizo popularísimo y acá hicimos los bailes. Mundo Villa, martes 23 horas. DTV es información,
es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, y vamos a compartir en el marco también de la programación que tiene Diputados Televisión, un fragmento de Punto Género. Punto Género que se emite todos los lunes a las 23 horas, con sus temáticas, con sus invitados, con sus invitadas. Compartimos Punto Género por aquí por DTV. Con el pañuelo verde y con todas las banderas que tengan un significado con los derechos conquistados en estos 40 años de democracia. No solamente vamos a reivindicar el derecho al aborto legal como feministas, sino vamos a reivindicar todos los derechos conquistados. Y voy a enumerar algunos, pero vamos a hablar de la jubilación del ama de casa. Estamos pensando en los derechos laborales de compañeras y compañeros que están en peligro con la amenaza permanente de la ultraderecha en la Argentina. Y la marea verde porque la verdad las compañeras de América Latina y de otros lugares del mundo se han apropiado del pañuelo verde y han hecho que la marea sea mucho más, tiene muchas dueñas, no somos más las únicas dueñas de la marea verde, y están muy preocupadas y llegan comunicaciones de solidaridad, de apoyo, preocupadas por esta amenaza que estamos viviendo y que estamos convencidas que podemos frenarla, que tenemos grandes motivos para defender la democracia y para impedir que la derecha se instale en el gobierno. Tenemos muchos motivos. El derecho al aborto así fue una gran batalla que nos empoderó en las calles, nos dio visibilidad, y en Buenos Aires partió de ni una menos poner la fecha del 28 de septiembre, y también en Córdoba, que lo impulsa otra agrupación que se llama Alerta Feminista. En otras provincias está convocando incidencia feminista, y en muchas provincias se van a hacer festivales, marchas. Yo no tenía tan claro como vos que iba a haber una marcha del Congreso de Plaza de Mayo de Plaza de Mayo al Congreso está convocándose. Plaza de Mayo al Congreso. Perfecto, no lo sabía, pensé que todavía no se había resuelto. Pero en cada lugar tendrá una manera diferente de expresarse. También está prevista una campaña de afiches con todos los derechos, matrimonio igualitario, identidad de género, no sé, todos los que se nos puedan ocurrir, que hemos tenido en estos años y especialmente en los últimos años, y además la ley que obtuvimos por el derecho al aborto voluntario contó con el apoyo explícito de este gobierno y del actual presidente. Muy bien, ahí estaba Punto Género, Mariana Carvajal con sus invitadas. Punto Género todos los lunes a las 23 horas por aquí, por Diputados Televisión. Cambiamos de tema, saludamos al diputado Gabriel Chumpitaz, que nos está acompañando. Gabriel, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, hace algunas semanas, hace ya varias semanas, usted estaba sentado ahí, yo estaba sentado acá, hablábamos de la campaña que se venía en Santa Fe, en esa pelea
fuertes cruces dentro de Juntos por el Cambio, Maxi Puyaro, Carolina Lozada. El domingo Maxi Puyaro, flamante gobernador electo de la provincia, y bueno, ¿cómo se viven estas horas y cómo quedó esa situación interna dentro del frente? Bueno, en primer lugar, muy felices por el triunfo de Maxi Puyaro, que es un triunfo colectivo, es un triunfo de Unidos para Cambiar Santa Fe, que es una coalición compuesta por 14 partidos, no solo la UCR y el PRO, en este caso Maximiliano como representante de la UCR y en mi caso como representante del PRO, sino que 14 partidos políticos que llegamos a un acuerdo, conformamos esta coalición y nos presentamos en las elecciones con un plan de gobierno, con una proyección, con un equipo de trabajo, y la verdad que nos fue muy bien, con el 60% del apoyo electoral de parte de los santafesinos y con elecciones locales muy fuertes, muy contundentes. Por ejemplo, en Venado Tuerto con el 84% de adhesión, lo mismo en Rafaela, bueno, también ganamos en Rosario, en las principales ciudades, en Reconquista. La verdad que muy contentos, sobre todo por el trabajo que hicimos en los 2 últimos años, junto a Maxi Puyaro. Un trabajo que fue muy duro. Primero conformamos la alianza, la coalición, competimos en aquel momento, en mi caso a diputado nacional y Maxi a senador, y así todo continuamos con ese trabajo recorriendo la provincia de punta a punta. La verdad que muy contentos por el resultado. Bueno, y las primeras medidas seguramente tienen que ver con el tema de la seguridad. Bueno, claramente la seguridad es la prioridad del gobierno que va a encabezar Maximiliano Puyaro a partir del 10 de diciembre. Pero también nos preocupa muchísimo y queremos trabajar en educación, en infraestructura, en desarrollo productivo, entendiendo que Santa Fe es una de las provincias más importantes de la República Argentina y que tenemos allí el polo agroindustrial más importante del planeta, o uno de los polos agroindustriales más importantes del planeta, con 24 puertos exportadores que se encuentran al norte de la ciudad de Rosario y de donde sale más del 80% del cereal que se exporta al mundo. La verdad que estamos muy entusiasmados con lo que viene, pero sí, claramente la seguridad es la prioridad. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te pregunto porque, bueno, el domingo ganaron la elección provincial, pero los números en la nacional fueron para el Partido Violeta, ¿no? ¿Qué piensan hacer en este mes? No pueden aflojar, ¿no? Ahora en estas últimas semanas de elección de campaña nacional. Bueno, quedó claro que la gente eligió, en este caso en Santa Fe, un programa de gobierno, un plan, una proyección, un candidato como Maxi Puyaro, pero tampoco es que hubo una diferencia muy grande por parte del partido de Milei en las nacionales. Fue muy ajustado el triunfo allí en la provincia de Santa Fe. Con lo cual no nos preocupa, sí obviamente nos ocupa en trabajar, en continuar dialogando, generando reuniones que nos permitan generar mayor consenso. También hubo una linda foto de Juntos por el Cambio, digamos, nacional. Bueno, la verdad que en Juntos por el Cambio a nivel nacional se fueron acomodando todas las cuestiones internas políticas. Obviamente las PASO, en definitiva, es la instancia institucional, la instancia política que nos permite acomodar esas circunstancias. Pero insisto con que Santa Fe tiene que ser punta de lanza para un modelo de desarrollo productivo que es lo que necesita la Argentina. Y nosotros entendemos que Santa Fe puede ser el ejemplo y por eso lo manifestamos a nivel nacional. No, preguntarle, diputado, si efectivamente cómo va a ser la campaña para traccionar la candidatura de Patricia Bullrich en la provincia de Santa Fe, ¿no? Digamos, ¿cuáles serían los puntos a donde ustedes, no sé si tienen así en claves que son, digamos, fundamentales a la hora de, bueno, llevar a la candidata, mostrarla y tratar justamente de remontar aquella derrota a nivel nacional? ¿Por dónde cree que debería ir la estrategia de Patricia Bullrich primordialmente en Santa Fe? Bueno, en Santa Fe la campaña nacional ya comenzó de manera coordinada con los actores locales. La semana pasada estuvo Patricia visitando el barrio municipal, son las torres o los Fonavis de zona sur, en la ciudad de Rosario, un lugar emblemático que
fue el inicio de la guerra urbana que se desarrolla en Rosario. En oportunidad, en el año 2018 lo habíamos visitado junto a Maxi Puyaro y a Patricia Bullrich. Recordemos que Maxi era ministro de Seguridad de Santa Fe y Patricia era ministra de Seguridad de la Nación. Sí. Y a través de un convenio y de cooperación entre Nación y provincia se llevó adelante un comando operativo conjunto que permitió bajar los niveles de violencia en ese que era el barrio más caliente de la ciudad de Rosario. Bueno, la idea es no solo hacerlo o transmitirlo en campaña, sino principalmente cuando nos toque gobernar en la provincia y en la nación, llevar adelante nuevamente este programa que bajó los niveles de violencia en un 40% de la ciudad de Rosario. Digo, reflexionando sobre lo que usted dice, cree que el tema de seguridad, digamos que es un tópico que la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ahora candidata, es fuerte o se siente fuerte, puede ser, digamos, como una punta de lanza como para, digamos, incentivar el voto de Juntos por el Cambio allí en Santa Fe y sobre todo en Rosario. Sí, coincido plenamente. Nosotros entendemos que muchas políticas públicas son importantes, pero la seguridad, además de ser importante, es prioridad y es urgente. Claro. Lo que está necesitando la ciudad de Rosario, y por eso nosotros tenemos un plan que vamos a llevar adelante. Tiene que ver con recuperar principalmente el servicio penitenciario, de donde salen la gran mayoría de los delitos que se cometen en la provincia de Santa Fe. Obviamente recuperar a la institución policial, conducirla, ordenarla, ponerla en calle. Tiene que ver con la construcción de una prisión de alto perfil para encarcelar a 3.000 narcotraficantes y sicarios. Tiene que ver con el apoyo político hacia la institución policial. Tiene que ver con una articulación con el Ministerio Público de la Acusación, principalmente los fiscales, en la tarea investigativa. La verdad que el programa de gobierno en seguridad es muy profundo y la verdad que, como dice Maximiliano Puyaro, la decisión política acá es todo. Si uno está dispuesto a mejorar las condiciones, nos va a salir bien y eso va a ser, obviamente, un ejemplo para toda la República Argentina. Bien. Ahora, Gabriel, esas son las políticas que está pensando Maxi Puyaro a tomar desde Santa Fe. Otras pensará desde la Nación, si Patricia Bullrich es presidenta de la Nación, desde el Congreso. Este año hubo algunas reuniones que tuvo a Santa Fe como protagonista respecto al tema de acelerar designaciones en la justicia, en el Consejo de la Magistratura. Se pueden, por las discusiones parlamentarias, en lo que tiene que ver, por ejemplo, el presupuesto, que Santa Fe tenga más recursos para tener efectivos de seguridad. ¿Qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista legislativo? Bueno, desde el punto de vista legislativo hay varios proyectos, varias ideas que se han presentado. En mi caso, hemos presentado reformas al Código Penal, hemos presentado la baja imputabilidad, hemos presentado la figura del sicariato y la balacera, que si bien existe el ataque a la propiedad privada, hoy en Rosario es muy común la balacera. Hay entre 14, 15 y 20 balaceras diarias, más allá que hay un homicidio por día. ¿Vos sos de Rosario? De Rosario, sí. Más allá que hay un homicidio por día, hay cerca de 15 a 20 balaceras diarias, con lo cual a los fiscales se le puede simplificar la tarea si nosotros tenemos este tipo de figuras penales. Y paralelo a eso, también hay que trabajar en el ámbito social, porque esto es a mediano y largo plazo. El cambio verdadero en seguridad tiene que ver justamente con esa matriz de oferta y demanda que tiene como epicentro a la droga. Manifiesta su demanda a través del consumo y su oferta a través del narcotráfico. Claro. Y nosotros tenemos que trabajar muy fuerte en la prevención de adicciones, porque si no, esto no va a cambiar nunca. Y para cambiar esa lógica de las adicciones, obviamente hay que trabajar en educación, cultura y deporte. ¿Cómo ves ahora este paquete de medidas que también involucran al Congreso, que tienen que ver con lo económico, que vienen del Ejecutivo? Estamos a un mes de las generales, todo lo que tiene que ver con empleo pyme, con ganancias. ¿Cómo lo ves para este momento? La verdad que noto un gobierno nacional totalmente ausente, yo lo digo con todo respeto. Lo digo con respeto a la figura presidencial, pero hoy no se ve. Hoy se ve centralizada la figura de Sergio Massa, que es ministro de Economía, que es presidente, que es vicepresidente, que lidera el espacio oficialista. Y creo que un país como la Argentina no se maneja de esta manera.
no se conduce de esta manera. Argentina es un país presidencialista y hoy estamos ante la ausencia de poder por parte del Poder Ejecutivo. Creo que las medidas económicas son simplemente medidas electorales de campaña. No veo que... ¿Pueden acompañar ganancias? Porque ese fue un reclamo de Juntos por el Cambio. ¿Puede haber algún acompañamiento? Bueno, se tendrá que discutir, obviamente, las distintas situaciones y las distintas condiciones a la hora de negociar y a la hora de llegar a un acuerdo. Pero entiendo que la Argentina necesita otra cosa. La Argentina necesita un verdadero acuerdo programático, un verdadero acuerdo entre las dos grandes coaliciones y principalmente la Argentina necesita mucha autocrítica por parte de las dos coaliciones, los que gobiernan actualmente y los que gobernamos anteriormente. El caso de Milei o un outsider o una persona que viene de afuera tiene que ver justamente con el hartazgo de los argentinos, pero también tiene que ver con ciertos fracasos del gobierno actual y también del gobierno anterior. Entonces, si nosotros como políticos, como dirigentes, no hacemos una autocrítica, me parece que nos estamos equivocando y damos paso a que una persona que a lo mejor es antipolítica pueda llegar a gobernar la Argentina. ¿Y usted cree que eventualmente sí, bueno, ya sabemos que Maximiliano Puyaro va a ser el próximo gobernador de la provincia, pero usted cree que puede haber una gobernabilidad posible en Santa Fe si un personaje antisistema como el que estamos describiendo aquí, que es Javier Milei, llega a ser presidente? ¿Es factible eso? Nosotros creemos que el modelo de Santa Fe, que en este caso está conduciendo el gobernador electo, Maximiliano Puyaro, va a ser ejemplo en la Argentina. Nosotros entendemos que Santa Fe es una provincia fundamental en el esquema económico de la República Argentina y nuestra idea es cambiar la lógica política y la lógica extractiva que ha planteado el gobierno nacional respecto a Santa Fe y la coparticipación. Nosotros entendemos que por ser una provincia tan pujante y tan importante a la hora de hablar de desarrollo económico, merecemos otro trato y no el que estamos recibiendo. Ese modelo extractivo que le ha hecho mucho daño a la Argentina, pero principalmente a mi provincia, la provincia de Santa Fe, tiene que ver con que los recursos que nosotros aportamos al Fisco Nacional van destinados al conurbano, van destinados a las organizaciones sociales, van destinados en dádivas a los intendentes del conurbano. Y la verdad que eso no es la Argentina de futuro que nosotros pensamos. Nosotros pensamos otra Argentina totalmente distinta, que tenga que ver con la metalmecánica, con la agroindustria, que tenga que ver con la industria de la frutilla en Santa Fe, que tenga que ver con la industria lechera, con la cuenca lechera, que tenga que ver con las curtiembres en el norte de la provincia de Santa Fe y principalmente que tenga que ver con las exportaciones, porque en definitiva es lo que hace potente a la Argentina a través de ese polo agroindustrial que le mencionaba. Bueno, entonces hay que rediscutir la coparticipación. Bueno, es una de las discusiones que hay que dar y principalmente hay que darle un rol mucho más fuerte a los gobernadores de las provincias pujantes, como es Santa Fe. Nosotros estamos dispuestos a generar un proyecto propio de nuestra provincia y que sea trasladado al resto de las provincias y también a la Argentina. Eso lo vamos a conseguir con un volumen político que lo estamos construyendo y quedó demostrado en términos electorales, con más del 60% del apoyo de los santafesinos y con 14 partidos que confluyen en Unidos para Cambiar Santa Fe. La cuestión es acá que sinceramente a mí me llamó la atención durante la gestión de Omar Perotti que no se hubiese trazado una alianza mucho más sólida entre dos provincias que son productivamente bastante similares, como es Córdoba y Santa Fe, ¿no? Es como que quedó un poco trunca esa relación, por lo menos en lo electoral no se tradujo. Pero, a ver, yendo un poco a las cuestiones más pragmáticas, ¿es factible que Puyaro pueda entablar algún tipo de acuerdo, no electoral de ninguna manera, pero sí productivo, económico, con provincias productivas como la suya? Me estoy refiriendo a Córdoba, Entre Ríos, digamos, provincias que, bueno, que generan mucho volumen, sobre todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria, y que muchas veces están siendo discriminadas en materia de transferencias por parte de la nación. Bueno, desde ya que nuestra idea de gobierno
encabezada por Maxi Puyaro, tiene que ver con eso, con trabajar mucho en la región centro, trabajar con Córdoba, trabajar con Entre Ríos. Bueno, justamente el domingo lo hablábamos con Rogelio Frigerio y con Maxi. Trabajar en las cuestiones productivas, de desarrollo económico, trabajar en las cuestiones de empleo, trabajar en las inversiones, trabajar en el futuro de la Argentina, que son las energías renovables. De las 24 industrias de biocombustible que existen en la Argentina, 18 están en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe. Es allí donde nosotros tenemos que apostar y trabajar. Generar condiciones para que esas industrias crezcan y no limitarnos a la antigüedad. Ese fue uno de los pocos proyectos que acá hubo cierta coordinación entre Santa Fe y Córdoba ante el recorte que impuso el kirchnerismo, ¿no? Una ley que estaba a punto de salir, volvió medio para atrás y ahí quedaron disconformes. Creo que fue alguna experiencia de coordinación hubo en ese punto. Nosotros quedamos disconformes con el tema del biocombustible porque siempre planteamos que, en mi caso yo no he visto nunca a un tucumano votar en contra de la industria de la caña de azúcar, o no he visto a un mendocino votar en contra de la industria vitivinícola, y lo mismo un cordobés en contra de la industria turística. Sin embargo, vi santafesinos votar en contra del biocombustible. Y eso es realmente preocupante, y por eso nosotros lo que vamos a buscar en este próximo gobierno de Maxi Puyaro es la identidad de la provincia de Santa Fe que trascienda los partidos. Y de esa manera nosotros le vamos a demostrar al resto de las provincias y a la República Argentina que se puede tener un modelo de desarrollo productivo que trascienda las banderas políticas. Bueno, está en carpeta discutir porque hay proyectos para modificar nuevamente la ley de biocombustibles. Bueno, está en carpeta. También está en carpeta la discusión del gas licuado, que es un tema estratégico para la Argentina, pero hay que discutirlo con otras condiciones, no las que impone principalmente la empresa YPF y la petrolera Malaya, porque si bien es un proyecto del Poder Ejecutivo, en la Comisión de Energía vino la empresa, los funcionarios o los directivos de la empresa YPF a defender el proyecto. Y me parece que no es el camino. Nosotros tenemos que hacer una transición energética, terminar con esa hostilidad hacia las energías renovables, porque parecería que la industria petrolera avanza de manera muy contundente y hostil para nunca terminar o nunca comenzar esa transición, y queda relegado a las energías renovables, como por ejemplo el biocombustible, que es la que afecta a mi provincia. El viernes es la fecha que está prevista por ley para la presentación del presupuesto, y hace un rato Milei le pidió a Sergio Massa que esto se postergue, o está, digamos, como no está claro el resultado electoral, puede ser que en la práctica no se trate, pero hay una obligación de presentarlo el viernes. ¿Cómo lo ven ustedes este pedido? Bueno, a mi entender, yo creo que el Parlamento no debe frenar nunca. Las presentaciones no tienen nada que ver con el resultado de los acuerdos o del trabajo en comisión y obviamente en el recinto. Me parece que el presupuesto tiene que ser presentado y tiene que ser discutido. Y hay que dejar de lado las picardías políticas o electorales. Me parece que son cosas totalmente distintas. Nosotros tenemos que trabajar dentro de la Cámara de Diputados con mucha seriedad, con mucho profesionalismo y analizar el presupuesto y obviamente cambiar las cuestiones que consideremos, pero no tiene absolutamente nada que ver lo electoral. Nosotros tenemos que trabajar, diría, las 24 horas para que la Argentina avance, y la forma de que la Argentina avance es teniendo justamente un control parlamentario. Gabriel, a ver, hay temas que estuvimos hablando, el tema de gas natural licuado, está el tema de biocombustibles, está el tema de coparticipación. En las reuniones, sé que hubo una reunión con Patricia Bullrich, ¿hablaron de estos temas, de la agenda parlamentaria que Patricia quiere en caso de llegar a la presidencia? Bueno, dentro de nuestra coalición y también obviamente dentro de nuestro partido, perdón, se trabajan, se tratan estos temas. Nosotros entendemos a las energías como una política pública estratégica. La Argentina tiene cuestiones urgentes, importantes y urgentes, como por ejemplo la inseguridad, el narcotráfico, la pobreza, obviamente, la inflación, pero al mismo tiempo tiene cuestiones estratégicas, que ya no son oxígeno, como puede ser la seguridad. Es un oxígeno que nos permite vivir. Las energías son el futuro, el presente y el futuro. Y si nosotros no discutimos estas cuestiones importantes de presente y de futuro, realmente nos estamos equivocando. Y dentro de nuestra coalición y nuestro partido, obviamente que lo hemos tratado.
Te pregunto ahora que hablamos de la agenda legislativa que pretende Patricia Bullrich, ayer estuvimos hablando con la diputada Campagnoli sobre el tema alquileres y alquileres temporarios, ¿no? Que de acá salió mediación, en el Senado hubo cierta no sé si descoordinación o qué sucedió, se dio dictamen a un proyecto de alquileres temporarios y Patricia Bullrich dijo que no estaba para nada de acuerdo cuando el radicalismo había firmado ese dictamen. ¿Cómo van a encarar eso? Campagnoli le dijo, haremos lo que diga la candidata. Bueno, yo entiendo que la Argentina tiene que cambiar en ese sentido en cuanto a la dinámica política. Las campañas electorales terminan siempre jugando en contra de los ciudadanos. Una coalición gobernante, en este caso, dice una cosa y la coalición opositora dice otra. Y la verdad que la gente la está pasando mal. Y no me remito solo a la inflación y a los índices de pobreza o a las cuestiones macroeconómicas. El ejemplo claro es el que mencionaban, la ley de alquileres. Hoy se hace muy difícil a una persona poder alquilar y tener reglas claras, tener condiciones que le permitan proyectarse. Obviamente sumado al problema de la inflación y que el salario no alcanza prácticamente nunca. ¿En Santa Fe están viendo estas dificultades para el alquiler en general y el tema de las plataformas y eso? Claramente lo estamos viendo, lo estamos trabajando, no solo con inquilinos, el grupo que representa a los inquilinos, sino también con quienes representan al mercado inmobiliario, puntualmente el colegio de corredores inmobiliarios. Estamos trabajando, la verdad que muy fuerte en este tema porque es un tema del día a día que parecería que está exento de la política argentina. Venimos al Congreso, lo discutimos, unos aprueban, otros no lo aprueban, va al Senado, parecería que lo tomamos de manera muy suelta y la gente la está pasando realmente mal con el tema de los alquileres. Y no solo con los alquileres, sino con muchísimas temáticas que entiendo. La política tiene que hacer un mea culpa, tiene que hacer una autocrítica y trabajarlo de otra manera totalmente distinta. Claro, no dejar en la nebulosa. Cuando aquí desde el Congreso, desde el Ejecutivo, se habla de la posibilidad de modificar, por ejemplo, la ley de alquileres, ya ahí genera expectativas y frena el mercado. Hoy el mercado está frenado. Mire, sería realmente fantástico, aunque suene lírico, practicar un sistema en donde sean anónimos los proyectos. Porque cuando viene un proyecto del oficialismo, la oposición lo rechaza. Cuando viene un proyecto no de la está oposición, mal esa idea. lo rechaza el oficialismo. Y la verdad ¿Nos gusta o no nos gusta? Lo miramos, nos ponemos de acuerdo, está bueno. No solo nos gusta o no nos gusta, beneficia al ciudadano. Si beneficia al ciudadano, beneficia al sistema democrático y beneficia en definitiva a la República Argentina. Está para un título un diputado del PRO propone. No, sí, la verdad es que habla de un altruismo que no creo que se dé demasiado en la dirigencia política porque todo el mundo se quiere lucir con los proyectos de ley que elabora. Pero por eso dije, no quiero sonar lírico. Yo lo aclaré, no quiero sonar lírico, no quiero sonar utópico, pero hemos tocado fondo. Y me parece que parecería como que la política no se da cuenta que hemos tocado fondo. Parecería que tocó fondo toda la ciudadanía y la política. Después nos enojamos cuando le dicen la casta, cuando aparece un outsider. Hoy lo decía en una reunión también partidaria. Nadie va a hacer autocrítica en nuestro partido, nadie va a hacer autocrítica en nuestra coalición, nadie va a hacer autocrítica en el oficialismo, en el gobierno. Entonces todos se enojan cuando aparece una persona fuera del sistema político y saca la cantidad de votos que sacó, y además atravesando todas las variables sociales, económicas, del segmento etario. No es que lo votaron solo los jóvenes a Javier Milei, lo votó mucha gente. Entonces, la verdad que es fácil culpar al otro, y nosotros no decimos nada. Tanto la oposición como el gobierno nacional. Bueno, no quiero sonar lírico, pero me parece que ese es el camino. Absolutamente. Gabriel, gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gabriel Chumpitaz, diputado nacional del PRO, integra el interbloque de Juntos por el Cambio, diputado por la provincia de Santa Fe. Bueno, cambiamos de tema, hablamos de uno de los temas que seguramente, y ahí estamos viendo imágenes que tienen que ver con los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, respecto a modificaciones en el impuesto a las ganancias y que todo está apuntando a eliminar, en definitiva, con el mínimo no imponible de 1.000.000, casi 800.000 pesos,
es prácticamente para la gran masa de trabajadores que están en relación de dependencia, es prácticamente exentos de pagar impuesto a las ganancias. Y estamos esperando y estamos aguardando la llegada aquí al Congreso Nacional de esta discusión, de un proyecto que tiene que ver con esto y que está ya generando ciertas, visiones disímiles en lo que tiene que ver con la interpretación que van haciendo los diferentes diputados nacionales, de acuerdo a lo que plantean desde el oficialismo, lo que plantean desde la oposición y si es el momento de discutir ahora, si es el momento de discutirlo más adelante. Bueno, el tema es impuesto a las ganancias. Dani, ¿qué podemos decir? Sí, bueno, estaba acá a la espera del ingreso del proyecto del Poder Ejecutivo. En realidad, Massa, tanto cuando, siempre estuvo con este tipo de temas, ahora que está en el Ministerio de Economía, se pone al frente. El Ejecutivo puede sacarlo, puede hacer por decreto una suba del piso, una modificación. Ahora, lo que se busca es pasarlo a través de una ley para que la actualización automática a partir del salario mínimo, con la cantidad que es 15 salarios mínimos, esto quede de acá en adelante, que no haya que apelar a hacer un cálculo, sino que quede como las jubilaciones, con determinada fórmula, con esta cantidad, por arriba de esto pagan, por abajo no. Claro. Esa es la intención de dar un paso más. Si no sale el proyecto de ley, igual el piso se va a correr. Se va a modificar, sí. Sí, exactamente. Massa anunció ayer que dejarán de pagar el impuesto a las ganancias de los trabajadores en relación de dependencia y jubilados. Solo estarán alcanzados quienes perciban ingresos superiores a 15 salarios mínimos, que es esto, sueldos, jubilaciones y pensiones de privilegio superiores a 1.770.000 pesos mensuales, brutos, lo que es 1% de los asalariados en blanco, digamos. También deja fuera a CEOs, gerentes y los jerárquicos de las empresas. Van a quedar afuera también los legisladores. No lo vimos todavía el proyecto de ley, pero ya hubo comentarios de parte de los legisladores del oficialismo que no alcanza a los legisladores esto, digamos, van a pagar. No alcanza este piso porque un sueldo promedio, de acuerdo a los adicionales, está por debajo de 1 millón de pesos, muy cerca de 1 millón de pesos, pero eso querría decir que estarían eximidos. Bueno, hay que ver qué piso se establece para los legisladores. Y me imagino que trabajadores jerárquicos del Poder Ejecutivo también. Abarcará CEOs, gerencias, directores de sociedades, puestos calificados, jubilaciones y pensiones de privilegio y cargos políticos. Ahí está, secretario de Estado en adelante, no van a estar alcanzados por este límite. Claro. ¿Sí? Pagarán una diferencia. Pagarán una diferencia, se establecerá otro mínimo no imponible, pero sí, porque secretario de Estado en adelante no cobran, no todos cobran 1.700.000 pesos, algunos que cobran menos. La medida se aplicará por decreto, ahí está, pero también se enviará un proyecto de ley para que rija desde el 1 de enero del 2024. Habrá un impuesto a los mayores ingresos y solo lo pagarán 90.000 contribuyentes, el 0,88% del total de todos los empleos registrados. Hoy lo abonan 890.000 personas. Esto también, el jugar con el 1 de enero del 2024 hace también buscar quitarlo de la mirada de la campaña. Bueno, si vos sos gobierno, me lo podés votar también, ¿no? Claro. ¿Qué te impediría? ¿Te interesa esto? Porque ha sido también un pedido de la oposición de elevar el piso, que paguen menos trabajadores. Bueno, acompáñame en esto. Ahí está la propuesta. Yo lo voy a hacer por decreto. Hasta el 10 de diciembre va a estar. Pero acompáñame en esta propuesta y lo sacamos por ley. Entonces, bueno, ahí empezaron los cuestionamientos de Juntos por el Cambio, como hablábamos más temprano, el tema de que es coparticipable, que Macri lo había querido hacer con el IVA sobre el final de la gestión en el 2019. Los gobernadores dijeron, no, mirá, esta es mi plata. Claro. Jugá con la tuya, ¿no? Pero bueno, como forma parte también de un plan de empoderamiento de Massa, también los gobernadores bajaron un poco ese reclamo. El mínimo no imponible de 15 sueldos mínimos se ajustará en enero y julio de cada año. Se mantiene el beneficio del 22% de zona desfavorable.
También se eliminan distorsiones de las deducciones personales y generales que obligan al trabajador a estar pendiente de cuestiones administrativas. Claro, eso de que si tenés el colegio, si tenés la prepagas, bueno, todo eso, se eliminan. También casa particular, de trabajadores de casa particular, también, bueno, créditos hipotecarios. Se baja la carga operativa para los empleadores, el sistema simplificado, que redundará en una disminución del costo de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y esto entraría en vigencia a partir de enero del 2024. El costo fiscal es de 1 billón de pesos al año y gran parte se recuperará a través del consumo. Esta es la estimación, digamos. Ahora veremos cómo, si se estima en el presupuesto cuántos son los números. Y bueno, a través del consumo también. Claro. Eso se comprobará en la práctica, ¿no? Si se compran dólares, si se compran autos, si se vuelca el consumo. ¿Cómo se consume? Si se los lleva la inflación, claro, también, ¿no? Ese será otro punto. Ahí está una imagen del acto de ayer con... Sí. Eso en la puerta del ministerio. Sí, en la puerta del ministerio, ahí sobre Hipólito Yrigoyen, la CGT, los gremios, también hubo acompañamiento de un sector de la CTA. Bueno, apunta a trabajadores, pero también es de sueldo muy alto también, para quienes tienen sueldos muy altos. Por eso también viene el reclamo. Sobre todo ha habido reclamos de legisladores del propio Frente de Todos, los legisladores vinculados a los movimientos sociales, pidiendo también por los monotributistas, pidiendo por los autónomos, por los sectores, que no alcanza. Solamente está el bono de 30.000 pesos en 2 veces y un reconocimiento a los trabajadores muy por encima de la clase media. Claro. Entonces, bueno, ahí viene un cuadrito que hay con el detalle de los números. Está porcentaje de empleados por actividad económica beneficiada. Los más beneficiados está a industria del aceite y oleaginosas. Después también defensa, seguridad, enseñanza pública y el resto de la administración pública, el 14,50 del total. Servicios de seguros e intermediación financiera. Petroleros, telecomunicaciones, celular e internet. Transporte y almacenamiento, enseñanza privada, comercio, extracción de petróleo, gas y explotación de minas, electricidad, gas, agua y cloacas, construcción, servicios de salud humana, hoteles y restaurantes, agricultura, ganadería y pesca y el resto de las actividades, el 0,20. Estamos viendo esto, cuando vienen las paritarias, ¿cuál es el que mencionamos? Claro. ¿No? El sector de los productores de aceite, ¿no? ¿Periodista? ¿Dónde está periodista? Periodista, bueno, el 0,20, nosotros, sí, no llegamos. Y bueno, petroleros, petróleo, gas y explotación de minas, o sea, gremios que tienen, digamos, mucho peso, salarios muy altos, servicios de seguros también, bueno, todos esos sectores que van a ser beneficiados, 800.000 trabajadores aproximadamente, con esta distribución porcentual. Bueno, gracias Dani, porque este es el tema que sin lugar a dudas va a ir formando parte de la agenda y empieza a ponerse, me parece, en uno de los lugares centrales de la agenda que va a discutir el Congreso Nacional en cuanto ingrese este proyecto aquí a la Cámara de Diputados de la Nación, porque además el tema del impuesto a las ganancias es un tema que se viene hablando desde hace varios años y de hace varios gobiernos. Alcanzó ya cuando empezó a haber movimientos inflacionarios en la época de Cristina Kirchner, en la época de Mauricio Macri, en la campaña de Alberto Fernández y ya en el gobierno de Alberto Fernández, siempre se hablaba de modificar el impuesto a las ganancias. Sí, la cuestión es que siempre terminan resultando parches, ¿no es cierto? No hay una discusión integral sobre el impuesto a las ganancias y eso es lo que de alguna manera le achaca la oposición a Sergio Massa. Digo, no es solamente elevar el mínimo no imponible, vos tenés que modificar también las escalas, las alícuotas, etcétera. Hoy el impuesto a las ganancias quedó absolutamente distorsionado por efecto de la inflación. Entonces, un poco las críticas que le hace a la oposición. A ver, lo que pretende Sergio Massa con esto es dejar al desnudo a la oposición diciendo, ven que no quieren aprobar este proyecto que podría beneficiar a, digamos, 80.000 trabajadores. O no, 800.000. Está bien.
Pero lo cierto es que acá lo que se adeuda y que el oficialismo adeuda es una reforma tributaria integral. Y lo peor que se puede hacer en este contexto es eliminar ganancias, que es lo que pretende hacer el oficialismo. ¿Por qué? Porque ganancias es uno de los impuestos más progresivos que hay. Digo, a diferencia de lo que son, por ejemplo, otros impuestos, como el impuesto al cheque, ingresos brutos ni que hablar, el IVA propiamente dicho, son impuestos regresivos. Ganancias, al igual que bienes personales, es uno de los pocos impuestos progresivos, es decir, que más pagas, ganas, más pagas. Exactamente, es uno de los impuestos más, entre comillas, justos que tiene el sistema tributario, no solamente argentino, sino también a nivel mundial, digamos, no, quizás no tengan el mismo esquema que tiene nuestro país, pero a lo que voy es que la concepción es la misma, ¿no? Entonces, sinceramente da la impresión de que no se está abordando el tema con profundidad y eso es lo que se le achaca a Sergio Massa con esta idea que no es nueva, es poco original y como yo reitero, digo, en un momento los gobernadores salieron todos en tropel a cuestionar esta medida que fue idéntica pero adoptada por Mauricio Macri, fueron todos a la justicia para reclamar por la poda que iban a tener en los recursos coparticipables. En esta situación todos hacen mutis por el foro, con lo cual estamos hablando de una hipocresía por de pronto que tiene que ver con la cuestión electoral, ¿no? Me parece que en la cuestión de ganancias debería inscribirse en una reforma tributaria muchísima más amplia que la deuda no solamente el oficialismo, sino también Juntos por el Cambio, que la vio trunca, que no pudo avanzar y que en definitiva siempre se apuesta a los mismos impuestos de recaudación sencilla, que son automáticas, por ejemplo el impuesto al cheque, ¿no? Y que son absolutamente regresivos y distorsivos. Con lo cual, bueno, sí. Me parece, ¿no?, que es una situación o es una iniciativa que tiene patas cortas. Hay reformas que los candidatos vienen hablando que son necesarios hacer, desde reformas tributarias, desde reformas en el campo laboral. Hay reformas que hay que esperar a diciembre. Sí, recién Chumpitat habló del monstruo de la coparticipación también. Claro. Una reforma que tiene que ser hecha hace casi 30 años ya, que está establecido por la reforma constitucional y anda a tocar ahí, ¿no? Es muy Más difícil. que nada, es muy difícil con, digamos, los números que parecería que van a estar en el Congreso son menos auspiciosos aún que los de ahora, menos auspiciosos que hace 2 años. Si bien va a ser, digamos, más repartido, más colores, también la ausencia de una mayoría clara va a complicar cualquiera de estas iniciativas de fondo, ¿no? La reforma constitucional marcó y desvió al Congreso la discusión de una nueva ley de coparticipación. Ahora, las mayorías que hay que tener para aprobar esa reforma de la ley de coparticipación son mayorías casi imposibles de alcanzar, porque tienen que tener mayorías prácticamente absolutas del Congreso, pero a la vez tiene que tener las mayorías de cada una de las legislaturas provinciales. Y de esa manera se modifica la coparticipación. O convocar una además ahí también no juegan directamente lo partidario también, sino las provincias que se ven afectadas por esta redistribución, porque no conviene. Entonces ahí también los legisladores se ponen las camisetas de sus provincias, se cruzan. Entonces ese número tendrá que ser... No va a ser equitativo para todos porque el dinero que hay es el que hay. Seguro. ¿No? Entonces, seguro. Si hay que hacer una redistribución, alguno va a perder. El viernes, y hablando de números, tiene que entrar el presupuesto. Sí. Presupuesto 2024. ¿Hay dudas si entra o no entra a partir de lo que pide Javier Milei? Javier Milei pide que no entre ahora, que entre en diciembre. Sí, un pedido absolutamente fuera de lugar. Por cuanto... Que ya tiene repercusiones. Que ya tiene repercusiones. Yo digo un pedido fuera de lugar porque... el gobierno tiene la obligación por ley de mandar el presupuesto los 15 de septiembre, o sea, tiene el plazo máximo hasta el 15 de septiembre de cada año. Y esto de alguna manera no es azaroso, no es caprichoso, es de alguna manera ir previendo un debate que habitualmente insume como mínimo 2 meses antes de fin de año para que empiece a regir al día siguiente.
Lo que dice Milei es, bueno, que no se trate ahora, que no se presente ahora, sino que se presente después de las elecciones, como asumiendo o anticipándose él que va a ser el presidente de la nación. Cosa que nada lo indica. Hoy por hoy puede llegar a tener mejor intención de voto que otros candidatos, pero la elección no fue dada. Que se presente un proyecto de ley de presupuesto el 15 de septiembre cumpliendo la ley no quiere decir que ese día esté aprobada. Claro. A ver, es una presentación de un presupuesto que, invita al debate. Después los legisladores calibrarán cuál es la mejor fecha para ser aprobado. Cuando se trata de los años electorales y cuando hay recambio en la Casa Rosada, bueno, lo que habitualmente se hace es postergar la aprobación después del 10 de diciembre con los cambios que le introduzca el nuevo gobierno, o bien reconducir el presupuesto para una aprobación posterior. Pero ya hemos tenido demasiadas en nuestra historia, demasiadas postergaciones, sobre todo en la época de Alfonsín, de presentaciones del presupuesto. Presupuestos que se presentan al año siguiente de la que se debió haber presentado, ya absolutamente abstracto, por cuanto ya los supuestos macroeconómicos ya estaban totalmente desactualizados, con lo cual el hecho de que se haya vuelto al 15 de septiembre para la presentación del presupuesto quiere decir que, la Argentina ha tratado de volver un poco al orden en cuanto a la Además porque es un documento, presentación. digamos, para elaborar el presupuesto, no es que Massa se sienta, requiere de la información de todos los sectores que componen el Poder Ejecutivo, cómo se desempeñaron, cuánto gastaron, cuánto piensan que van a gastar. Entonces, el 10 de diciembre el que llegue también tiene una idea. Después, en lo político, definirá si quiere gastar más en este sector, en esta área, si está de acuerdo, pero por lo menos está ya un primer pantallazo, una primera foto de cómo está hoy el Estado, cuánto se está gastando. Claro, los gobernadores también van a decir, bueno, sí, nosotros queremos recharlar lo que va. Hay algunos gobernadores que al viernes no se van a conocer los resultados. Claro. Y eso hay que charlarlo con todas las provincias, pero empezar de cero el 11 de diciembre tampoco me parece que sea también viable, ¿no? Claro. No, pero lo que pasa es que justamente, públicas. claro, no, el hecho de ya tener, como vos bien decís, un anticipo de por lo menos cómo están los números, o qué es lo que de alguna manera se puede modificar o no de las partidas. Bueno, por hay lo obras pronto, públicas que van, que vos ya lo ves, tienen para 3 años. En el 2024 esto, en el 2025. Bueno, eso hay que seguirlo financiando. Claro. Es un trabajo que Y ya si no, el arrancó. próximo presidente toma una decisión y dice no financio más la obra pública. Ok, Bueno, ahí se mandará un presupuesto que no tiene ese financiamiento. lo más probable es que si es Milei, porque esto hay que decirlo con todas las letras, va a llegar y va a reconducir el presupuesto. No le va a dar bolilla al proyecto de presupuesto de Sergio Massa, porque tiene una visión absolutamente, yo diría, diametralmente opuesta a lo que es la visión del actual oficialismo en términos económicos. Por de pronto está hablando de una posible dolarización de la economía, con lo cual, y cerrar el Banco Central, con lo cual estamos hablando de que no habría anticipos por parte del Tesoro, ni del Banco Central. O sea, estamos hablando, me da la impresión, ¿no?, de que lo que está planteando Milei con esta jugada es una jugada como para decir, eventualmente yo voy a ser el presidente y quiero que el presupuesto de mi gestión, quiero manejarlo yo a mis tiempos. Me parece que se adelanta demasiado. Bueno, puede estar, presentado el presupuesto el 15 de septiembre, puede estar en la comisión de presupuesto, puede el oficialismo avanzar con alguna reunión informativa en la comisión. Mientras tanto, Javier Milei puede armar su propio presupuesto. Exacto. Patricia Bullrich puede armar su propio presupuesto y en caso de ganar Patricia Bullrich, Javier Milei, el 10 de diciembre, decir, bueno, a ver cuál es el presupuesto, compararlo y decir, esto se cambia y esto no. Y va a tener los números, los legisladores, por lo general el Congreso acompaña el presupuesto del Ejecutivo. Pero hay que ver también de qué manera son los números.
Tal cual, depende de Bueno, en el cómo caso de sea. Alberto Fernández prorrogó. Prorrogó, Cuando llegó en otro el- momento se lo rechazaron. Exacto. Después Bueno. hubo una ampliación del Pero se presupuesto discute. casi a mitad del 2020. Bueno, hay alternativas, pero en ese momento, cuando Macri se estaba yendo, hubo presupuesto. Hubo Exactamente. proyecto de presupuesto el día 15 de septiembre. Exactamente. Muy bien, los temas que estamos transitando por aquí por el Congreso Nacional. Laura, gracias. Placer. Dani, gracias. hasta luego. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.